enfermedad, entonces sería la patología del trastorno, ya cuando los síntomas están instalados en el paciente. Habíamos mencionado que la depresión, bueno, les menciono de que la depresión es una enfermedad que va a alterar todo el sistema integral del individuo, no solamente el área del afecto, sino el área cognitiva, el área somática, el área del comportamiento, y que vamos a ver en qué va, diríamos, alterando en el ser humano en términos de un componente genérico sistémico. Entonces, en el trastorno del área cognitiva, el paciente va a alterar, no es un número de orden, como lo voy a mencionar, pero vamos a empezar mencionando la atención, ¿no? La atención, el paciente ya no tiene esa misma fijación a las actividades o los comportamientos normativos de la misma, entonces va a mostrar inatención, una mirada fija en un punto determinado, y como que pareciera que el paciente o la persona con depresión está como que ida, está perdida en el tiempo y espacio, ¿no? Pero realmente está fijada en el punto donde hace un pensamiento reiterado. Entonces, ¿por qué tiene inatención? Porque su atención, valga la redundancia, está centrada en su problema, está centrada en su aflicción, y hay un pensamiento reiterado y constante y permanente solo en eso. Entonces puede estar con la mirada fija en un solo punto y puede estar ahí por minutos, incluso por un largo tiempo de minutos, ¿no? En cuanto a la percepción, va a haber un contenido de ilusiones. Por ejemplo, si la persona está depresiva porque tuvo una ruptura amorosa, es posible que en una señorita que está caminando a lo lejos pueda ver que esa señorita se le está acercando, pero a medida que se va acercando más y más se da cuenta que no es la persona en la cual él está considerando, está creyendo. Entonces la ilusión sabemos que es una falsa percepción, pero cuando hay el objeto o la persona concreta o el objeto concreto, ¿no? A diferencia de las alucinaciones donde no hay ningún objeto concreto. Entonces hay percepciones o distorsiones auditivas, que es uno de los más conocidos, llamado el tinnitus, que es como un pitillo en el oído. También hay alteración a nivel de las percepciones visuales, la visión borrosa, centellos, a veces que como que no va a ver con claridad, se va a sentir alterado también a este nivel, y la percepción son ya las llamadas somatoestésicas, ¿no? Que son el hormigueo en la piel, o así como el adormecimiento en la piel, y que va acompañando también de dolores musculares. En el área de lo que es la memoria, en el área cognitiva de la memoria, se va a quedar fijado en el pasado, se va a quedar fijado en su problema, va a tener dificultad para fijar y evocar información actual, o va a tratar de no querer recordar algunos eventos. ¿Por qué? Porque su memoria está centrado también en el hecho vivido, en la vivencia que le ha generado o ha sido desencadenante de la depresión. A nivel de pensamiento, es un pensamiento lentificado, no hay un correlato de seguridad, no hay un curso de pensamiento normativo, sino es lento, va uniendo las ideas de forma lenta, y constantemente hay autocrítica, ¿no? Siempre se está echando la culpa, hay sentimientos, un pensamiento de culpabilidad muy elevado. Entonces este pensamiento va reiterándose una y otra vez, y eso es lo que empieza a martirizar y a generar la aflicción y la angustia en el paciente. A nivel de inteligencia, se le conoce como la pseudodemencia, ¿no? O la falsa demencia. ¿Por qué se le llama así? Porque hay una alteración tiempo-espacio, ¿no? Tiempo-espacio, la persona como que va generando alteración a nivel de la conciencia, a veces como que está desubicado, tiene comportamientos torpes a nivel, y acá no se podría ningún paciente tomar, por ejemplo, una prueba de inteligencia, ¿no? Porque realmente saldría muy mal en los resultados. Entonces también tenemos el trastorno en el área, lo que es la parte somática y lo fisiológico. El paciente va a empezar a tener alteraciones en el sueño, como ya hemos referido, lo típico es el insomnio o el parasomnio, o también el hipersomnio.
Y también lo que es la alteración a nivel de las comidas, la pérdida de apetito o el comer en demasía, ¿no? Que podría estar acompañado también con un nivel de ansiedad. Pérdida de peso, estas pacientes pierden aproximadamente entre 5 a 7 kilos en su peso. Va a acompañar estreñimiento, alteraciones menstruales en cuanto a las mujeres, va a haber dismenorrea o tal vez algún mes no puede haber sangrado, podría generar jaquecas y otras alteraciones más. Disminución de la libido sexual en las personas que son casadas, ¿no? Y la hiperventilación. La hiperventilación es una respiración muy rápida y al respirar muy rápido el paciente va a sentir mareos, va a sentir dolores de cabeza, náuseas, incluso podría llegar hasta vomitar. La mialgia, que son los dolores musculares, ¿no? Los dolores musculares, el paciente se queja de dolores en el cuello, dolores a nivel de los hombros, a nivel de los músculos superiores específicamente, o a nivel de la nuca, ¿no? Muy bien, el trastorno en el comportamiento y en la actitud. Estos pacientes están con la mirada generalmente al piso, con la cabeza agachada, con los brazos cruzados, pero esto hay que tomarlo muy en cuenta y hay que ser muy cuidadosos, porque puede ser que una persona esté cruzada de brazos y esté con frío y no podríamos estar tampoco deduciendo que está con depresión, sino tendremos que tener un ojo clínico muy acertado, ¿no? Generalmente está cabizbajo, generalmente está soñoliento porque hay una alteración en el sueño, siempre está bostezando, está decaído, hay palidez en el rostro, ¿no? Incluso el cabello, el brillo del cabello cambia, el brillo de los ojos también cambia, hay resequedad en el cabello, resequedad en la piel también, se siente doloroso, ¿no? Un dolor emocional, nos estamos refiriendo a un dolor emocional, no al dolor físico. El paciente se vuelve hipersensible, actúa a la defensa, o cualquier cosa que no le agrade, posiblemente empiece a llorar, tiene llanto constante, su actitud es a veces evitante porque cree que todos le quieren hacer daño, entonces prefiere estar generalmente solo, se aísla, es vulnerable, es muy cambiante, por eso que un paciente depresivo no puede tomar decisiones, no podría solucionar problemas en ese momento. Hay un descuido de su apariencia física, de su apariencia personal también, desgano, poco o nada de motivación. Si ya llegó a nada o cero motivación, es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque ya podría estar pensando en el suicidio, ¿no? Tiene un comportamiento pesimista, un comportamiento derrotista, un comportamiento de desesperanza, de indefensión, y todos esos componentes van a formar parte de su actitud o su respuesta frente a su entorno. En cuanto a los trastornos motores, el lenguaje es pobre, es lento. Cuando los pacientes llegan, por ejemplo, a mi consultorio, tengo que a veces hacer pausas o ponerme un poco al nivel de su lenguaje porque hablan lento, hay que dejarles que puedan estructurar un poco sus ideas, sus pensamientos. A nivel motor, pues no permiten tener un curso normativo, es redundante, podría contarte la misma historia 1, 2 y 3 y 4 veces por el fin de mecanizar o de sacar lo que está llevando por dentro, y como que da a entender que no lo estuvieras comprendiendo o entendiendo. Mutismo, ¿no? El mutismo se da generalmente en las depresiones severas, ¿no? No es porque no puede hablar, sino que decidió quedarse mudo, en otras palabras, no quiere expresar, no quiere evocar, no quiere hablar y se torna totalmente con mutismo, y es difícil realmente trabajar con este tipo de personas. Hay un estupor emocional, el estupor es como una parálisis, pero a nivel emocional, a nivel de afecto, a nivel de sentimientos, ¿no? Muy bien, como nos damos cuenta hasta aquí, la depresión no solamente altera un área, sino todas las áreas del sistema humano. A esto se atiende lo que se llamara, pues Honorio Delgado
le llama los síntomas primarios y los síntomas secundarios, ¿no? Los síntomas primarios generalmente atienden al inicio de una depresión. Estaríamos hablando en sus comienzos o en sus inicios, donde hay tristeza, hay angustia, hay aflicción, abatimiento, el paciente está irritado, está melancólico, suspira constantemente, hipersensibilidad. Solamente estamos refiriendo a los síntomas primarios al área, o está referido al área del afecto. En cambio, los síntomas secundarios, como ya hemos visto, esto ya tiene una secuencia totalmente sistemática en el ser humano, ¿no? Altera el área cognitiva, la somática, la comportamental y la motora, como acabamos de verlo anteriormente. Entonces, a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, a nivel de lenguaje, a nivel motriz, todo se va alterando. Por eso que la persona o el paciente con depresión generalmente se aísla, se mete en su habitación y no quiere conectarse con su mundo cotidiano. Vamos a ver los niveles de depresión rápidamente. Encontramos, según el CIE-10, sabemos cómo encontrar estos niveles o estos tipos o subtipos. Lo vamos a encontrar en el DSM-4 y en el CIE-10. Hemos escogido el CIE-10 porque está un poco más, diríamos, desmenuzado, y encontramos ahí el episodio leve. ¿Cuándo se dice que hay un episodio? Un episodio puede durar entre 2 semanas aproximadamente. Si el paciente pasó de las 2 semanas, pasó a 3, pasó a un mes, entonces ya estamos hablando de un cuadro o un trastorno depresivo, ¿no? Entonces, la persona con un episodio leve o una depresión leve tiene algunos síntomas que son comunes de la depresión, ¿no? La tristeza, la aflicción, el abatimiento, el desgano, pero puede continuar con la mayoría de sus actividades. Por eso se le dice una depresión leve. Y podrían tener entre 2 a 3 síntomas. Si he puesto ahí una del grupo A, más adelante los voy a mostrar por qué el grupo A, el grupo AB y el grupo BC. Pero 2 a 3 síntomas. Si un paciente tiene, por ejemplo, tristeza únicamente, no podríamos estar hablando de depresión, solamente de una tristeza que podría pasar. Pero si tiene tristeza, más abatimiento, más alteración en el apetito, por ejemplo, ya estaríamos hablando de una depresión. En el episodio moderado va a presentarse mayor número de síntomas y se experimenta también una dificultad para poder continuar con las actividades ordinarias. Y aquí vamos a ver que se presenta entre 2 a 6 síntomas diríamos, del cuadro A y B, que más adelante les voy a explicar para que podamos entenderlo mejor. Pero de 2 a 6 síntomas ya estamos hablando de un episodio moderado. El paciente ya empieza a fraccionar sus actividades ordinarias. No del todo, pero ya ha empezado a hacer a retroceder en algunos objetivos o en algunas metas. El episodio grave es el nivel más severo, ¿no? El episodio grave es el más peligroso. Aquí es donde hay la tasa más alta de suicidio. Generalmente en la leve y la moderada no hay intentos de suicidio o ideas o comportamientos suicidas, pero sí en la grave o la severa, ¿no? Entonces hay autoagresión o agresión y posiblemente va a haber necesidad de hospitalización en alguno de los casos, pérdida de la autoestima, sentimiento de culpa, se siente inútil, hay intensa angustia, un dolor profundo en el pecho, como que se estuviera asfixiando, y se presentan síntomas somáticos que son frecuentes con las ideas o pensamientos suicidas. En estos casos, el episodio grave tiene que presentarse por lo menos 8 síntomas a más del cuadro B y C. Entonces, tenemos que, yo siempre recomiendo, ¿no?, a las personas que tienen una depresión leve que busquen ayuda, porque no se puede dejar pasar, porque podría llegar hasta, recuerden que la depresión no es que va de golpe, sino es súbito, sino va de menos a más, va incrementándose poco a poco y va haciendo más síntomas de acuerdo a cómo se deje o cómo se descuide algunas problemáticas que podrían solucionarse a tiempo.
Muy bien, según el CIE-10 podemos notar aquí lo que les hablo del cuadro A o el B y el C. Entonces, por ejemplo, en el leve podríamos tener solamente del A que la duración de esos síntomas que acabamos de ver duran por lo menos 2 semanas. Hay un humor depresivo, decaído y no se atribuye a sustancias tóxicas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el área clínica tenemos mucho en cuenta si el paciente no usa drogas u otro tipo de sustancia y está con depresión, entonces tenemos que ver que sea otro asunto exógeno el que está alterando su sistema, ¿no? En el área B encontramos el humor depresivo igual, pero en la mayor parte del día o casi todo el día consecutivamente los 7 días de la semana. Pérdida de interés por actividades que antes le eran agradables, que se sentía bien, que se sentía contento, ahora ya no las quiere hacer. Falta de vitalidad, hay cansancio, se siente fatigado, se siente fastidiado. Y en el C podríamos encontrar ya la pérdida de confianza en sí mismo, la estimación, como les hablaba en el episodio grave, la autoestima se deteriora. Hay sentimiento de inferioridad, se autorreprocha, sentimientos de culpa excesiva, ideas y comportamiento suicida. Pero podemos encontrar más: disminución en la concentración y la falta de decisión. El paciente no puede tomar decisiones, cambios de actitud motriz. Podría ser que se manifieste con agitación o podría manifestarse también con inhibición. Alteración del sueño de cualquier tipo, el que ya lo vimos. Cambios en la alimentación y podría incluir un síndrome somático, ¿no? Hay otros tipos de trastorno afectivo aparte de la depresión que ustedes habrán escuchado hablar de la distimia. La distimia es sinónimo o es igual de una depresión leve, pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene un componente biológico, o sea, es biológico, y esto va a favorecer a la instalación de una depresión con mayor tendencia. Entonces, el paciente 8 meses está distímico, 4 meses está normal, si podríamos decirlo, y lo acepta como un estilo de vida, por eso que difícilmente busca ayuda, ¿no? También encontramos la depresión encubierta, quejas hipocondríacas, los síntomas somáticos, dolores, puede tener gastritis, puede tener problemas al corazón, podría tener jaquecas y aparenta que está bien, o sea, no hay tristeza para él, todo está bien, hay disminución del apetito, alteración en el sueño, pero también la alteración o la depresión encubierta podría llegar al suicidio, así que tampoco va a depender de los niveles o de la intensidad de los síntomas que presente el paciente. Puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave, ¿no? La depresión recurrente, la persona, por lo menos para que sea recurrente, ha tenido que previamente tener un episodio. Quiere decir que a partir de 2 episodios a más ya se está hablando de una depresión recurrente o una depresión ciclotímica, ¿no? También hay retraso psicomotor, pérdida del peso, de la libido sexual, del apetito, de las actividades, y la severidad también va a depender del número de síntomas y de la intensidad de los síntomas. La intervención, ya vamos terminando. En cuanto a la intervención, encontramos a la entrevista clínica, que se podría hacer una entrevista de diagnóstico también, dependiendo de cómo encontremos al paciente y la experiencia que tenga el entrevistador. La observación clínica, recordemos que siempre tenemos que tener un ojo clínico para esta área. La evaluación psicológica, que se hace mediante técnicas, herramientas y métodos que se utilizan para poder determinar el diagnóstico, y podemos hacer también una intervención para encontrar un diagnóstico nosológico, que es un diagnóstico dado pues por el DSM-4 y el CIE-10, y un diagnóstico semiológico que se puede determinar mediante signos y síntomas, por eso se llama diagnóstico semiológico. El tratamiento, hay un tratamiento de intervención psicosocial a nivel grupal o individual, no intervención psicosocial en el sentido de buscar apoyo, red social, interactuar, la familia, los amigos, etcétera. La psicoterapia, donde se utiliza también la psicoterapia breve o la psicoterapia individual, ahora que mucho utilizamos, en mi caso utilizo mucho la terapia sistémica, y las diversas
diversas técnicas que existen dentro de la psicoterapia, ¿no? Está la terapia la cognitiva conductual, que es muy utilizada para los pacientes con depresión, la farmacoterapia y otros recursos también como la teoterapia y otros recursos que podrían ser como por ejemplo las exposiciones por tiempos sincronizados o tiempos determinados ya sea un sol artificial o un sol diríamos natural, ¿no? El objetivo del tratamiento es reducir o eliminar los signos y los síntomas, que eso sería uno de los objetivos claves para la depresión, reestructurar el funcionamiento psicosocial, que el paciente se reincorpore a sus actividades. Hay un trabajo ahí de orientación vocacional, un trabajo de reinserción a su trabajo, un minucioso trabajo de reinserción a su familia, a sus relaciones sociales, y también minimizar las recaídas, ¿no? O sea, cómo preparar al paciente si tiene estos síntomas, si presenta algún problema, cómo